y proseguir con un nuevo día, que no es porque nuestras fuerzas físicas sean buenas, sino que aquel que está en el reino de los cielos nos da esa fortaleza cada día y nos hace y nos impulsa para que vengamos a alabar y glorificar a aquel que hizo los cielos y la tierra. En esta hermosa mañana, yo no sé si va a ser el último mensaje que Dios permite que dé en la iglesia, porque la verdad es que la palabra del Señor es muy fuerte y nosotros la damos muy suave, y el Señor nos exhorta que tenemos que predicar la palabra del Señor conforme es y no conforme a nuestros propios criterios, pero de una u otra manera espero que no se sientan ofendidos, porque tengo todos estos días les van a estar pensando si trajese este mensaje a la iglesia o no, porque la verdad es que la palabra de Dios dice: palabra tiene digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar todos los pecadores. Por lo tanto, a veces me siento triste, a veces me siento preocupado, a veces me llevan de angustia, pero la verdad es que la Biblia habla de una iglesia, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice de que la iglesia de Esmirna estaba muerta. Ustedes pueden ver que la iglesia nuestra cada día va en decadencia, y paulatinamente no nos estamos dando cuenta que la iglesia va muriendo despacio. Y eso podemos ser culpables nosotros. ¿Qué pasa? No entiendo, no comprendo, porque los cultos no los estamos realizando conforme Dios nos demanda. La palabra del Señor para los domingos nos pone de que hagamos una escuela dominical. ¿Dónde está la escuela dominical? Gloria a Dios, santo es el rabí. ¿Dónde están los maestros para la escuela dominical? ¿Dónde está el culto primitivo donde nos enseñan yo lo que soy por la gracia del Señor? Es porque lo aprendí en la escuela dominical. Desde niño me iba para la escuela dominical. La iglesia donde estábamos eran descostillos, pedazos de madera donde nos sentábamos, polvoso el suelo aquel, descostillas las paredes, y ahí estábamos glorificando al Señor en puño de niños. Pero eso es lo que Dios nos dio, la honra y la gloria. Recuerdo que cada 3 meses hacíamos los famosos para ver cómo estábamos, si habíamos aprendido algo, que diéramos los títulos de la lección, que dijéramos todos los textos que habíamos aprendido, que eran 12, y el que se ganaba el primer lugar, yo gracias al Señor siempre ocupé el primer lugar. Siempre había que aprenderse los 12 títulos, algunos daban 10, otros daban 8, pero por la gracia del Señor siempre di los 12 títulos y los 12 versículos de la Sagrada Escritura. Pero ese es el residuo que ahora llevo para poder pararme en este lugar y hablar. Pero ahora, ¿qué le van a nuestra gente después? Ya no van a saber de qué es una escuela dominical, qué es un culto de verdad. Si los cultos radican en que no solo cantemos y cantemos, sino que desglosemos esta palabra santa. Y eso se ha perdido, se ha perdido. Ya los amenes no existen. Ya el predicador se siente feliz cuando oye un amén por lo que se dijo, pero como que no oye. La sensibilidad la hemos perdido, los corazones los tenemos cristalizados. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Despertemos. Gloria a Dios. Volvamos a la verdad, porque la verdad es Cristo. Amén. La palabra del Señor es fuerte. Por eso Pedro en aquella ocasión le dijo: Señor, tu palabra es muy fuerte, está muy dura. ¿No te gusta a ti también? Allá está la puerta. No, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero como esto lo hemos omitido, predicamos nuestra propia opinión, no lo que la opinión que dice la palabra del Señor. Miren el versículo que acaba de leer nuestro hermano Armando. Ahí hay una gran exhortación para nosotros. Sí, ahí hay una gran exhortación. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén? ¿Por qué fueron sacados de ese lugar? ¿Qué pasó? Perdieron sus privilegios por desobediencia. Y Dios
Todo este tiempo he venido predicando sobre el Apocalipsis y quizás nadie se ha dado cuenta de lo que el Señor nos está queriendo decir. Quizás todos han omitido, forget about, I'm sorry, I don't understand everything, nothing. Gloria a Dios. No entiendo nada de lo que está diciendo el predicador. Pero es la palabra viva y santa de aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué vino el Señor? Para darnos vida eterna. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Para darnos vida eterna. ¿Por qué derramó su sangre? Porque por eso hemos sido lavados nosotros todos nuestros pecados. ¿Qué es un cuerpo para el Señor? ¿Qué es un cuerpo? ¿Es un esqueleto óseo de 206 huesos y 600 músculos? No, es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Allí habita el Señor dentro de usted, habita dentro de mí, pero nosotros no lo dejamos entrar, ni que Él se redarguya sobre nosotros. Dice el Salmo 23, capítulo 5, que derramó aceite sobre nuestras cabezas. No lo digo yo, lo pueden leer porque yo estoy equivocado, no es el que me he equivocado. Es mejor estar seguro de lo que está diciendo el que está predicando, porque puede ser que se lo esté inventando. Pero dice él que derramó aceite sobre nuestra cabeza. ¿Pero qué quiere decir eso? En aquel tiempo, la iglesia, no la iglesia, sino que los rebaños de ganado, cuando andaban los mosquitos, los perseguían tanto y de una manera los hostigaban al pobre ganado. Y cuando los hostigaban tanto, que les daban tanto problema, entonces venía David con aceite de olivo, les bañaba su cabecita porque por el olor al aceite se retiraban, pero la cantidad de animalitos que había se les metían por medio de los ojos, se les metía por medio de los oídos y les arruinaban su cerebro. ¿Nos habrán arruinado nuestro cerebro? Bendito Dios. Habremos dejado que ese aceite del cielo no unja nuestras cabezas y no permitamos que se nos unja nuestra cabeza con el aceite espiritual del Señor. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Despertemos, salgamos de ese redimimiento espiritual, de esa audición que nos está ahogando. Hay dos enemigos en el mundo que nos están aferrando: las cosas del mundo y Satanás. Pero también hay tres que nos defienden, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos son los que tienen que acompañarnos siempre. Porque a nosotros nos abaten las cosas del mundo. Vienen las fiestas navideñas, ya estamos preparando nuestro vestido y nuestra cosa. ¿Y por qué no nos preparamos mejor para el Señor? ¿Por qué nos preparamos mejor para la venida del Señor en lugar de estarnos preparando para la Navidad? Ya viene la fecha que voy a cumplir año y yo quiero ver si ese día estreno zapatos o lo que sea, que me vea más bonito ese día. Porque mi orgullo personal me hace que me vea bien. ¿Por qué no hago que mi Dios me vea bien? What are you doing? ¿Qué está pasando? Si la gracia y el amor de Dios es grande. A mí me hace falta ver al hermano. Yo no tocaba la guitarra porque me encantaba ver cómo se deslizaban sus deditos. Sí, hermano. Aquel día fui a la vela de él. Hicieron el llamamiento, yo estaba con mi muñeca sentado y llegó una hermana y dice: ¿no van a aceptar ustedes dos a Cristo? Y la volví a ver y digo yo: quizás no se me refleja el Espíritu de Dios en mi vida, porque me están diciendo que sí quiero aceptar a Cristo esta noche. Señor, cuando la hermana, la esposa del hermano pasó, y digo: aquí está el hermano Virgilio, tocaba con mi esposo en la iglesia, ¿qué pasa? La señora se quedó viendo: ah, pues quizás es creyente. Quizás todavía no. Es que por nuestro rostro se debe reflejar de verdad si cargamos a Dios en nuestros corazones, pero para esa mujer yo era un inconverso. Es triste la vida de veras. A veces en lugar de ayudar a la gente la desanimamos. Lo que yo hubiera hecho en ese momento, agarrar mi guitarrita y irme, porque ella la cargaba. Pero cuando yo les dije que yo era maestro de escatología y que Dios me ilumina y me revela las cosas, los secretos que están en la altura, se quedó ella sorprendida.
Es que ese es el Señor que yo glorifico. Ese es el Señor que ustedes tienen que glorificar. Ese es el Señor que tienen que buscar. Es el Señor que alabemos y glorifiquemos para que su Santo Espíritu y su poder glorioso no sea parte de nosotros. No quisiera volver a ver ustedes sus cultos como fuimos ayer. O solo nos va a quedar de un recuerdo cuando el hermano pastor nos tenía esta iglesia bien fortalecida y bien florecida, como se ve ese jardín, así se veía la iglesia. ¿Qué pasa? ¿No podremos volver a ese tiempo? Hay un remanente que son ustedes que están fortaleciendo todavía la iglesia. No nos debilitemos, salgamos adelante. ¿Qué pasa? No he empezado el mensaje todavía, no voy a cantar. Aleluya, gloria a Dios. No voy a cantarle al Señor un rato. Ya me había olvidado que tenía que cantar. Quiero cantar un par de himnos al Señor. Hay un himno muy bonito que dice, es de los himnos que Dios nos dio cuando teníamos el trío con Armando y Rogelio. Viene un día tan glorioso que yo espero ansioso que mi Cristo dijo día que vendría otra vez. Cuando yo venga en las nubes, los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando yo venga en las nubes, los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para la iglesia de Cristo no habrá otro día igual. Es el día más glorioso por toda la eternidad. Cuando yo venga en las nubes, los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Esa es una realidad que en aquel día cuando el Señor venga, Él nos tomará a sí mismo y nos llevará a su santa gloria. Amén. Pero no solamente porque seamos bonitos como somos, nos va a llevar el Señor. Preparemos, aceptemos la exhortación que Dios pone en su palabra, aunque no es su palabra, y redarguyamos nuestros corazones. Sea ahora y siempre su misericordia para consolar el alma tribulada todos los días. Me deleito en Jehová por tanto amor que a diario Él me da. No moriré, sino que viviré para cantar
Jehová es nuestro Dios todos los días. Me deleito en Jehová por tanto amor que a diario Él me da. La verdad es de que la música es algo bello. La música quizás es uno de los regalos, aparte de la salvación que Dios nos ha dado, es uno de los regalos lindos que Dios nos dio. Dios me ha dado el privilegio de haber escrito más de 3.000 himnos. Mi tiempo, cuando he estado fuera del país, que he vivido en los Estados Unidos por muchos años, mi tiempo lo dedicaba después de mi trabajo a escribir himnos, a buscar música, y así ha sido mi vida siempre. Y he tratado que el Señor esté conmigo siempre, porque la verdad es que Él mismo me dice: Virgilio, sin mí nada podéis hacer. Y cuando quería hacer las cosas a mi manera, ha pasado lo que Adán. Me saca el Señor de su redil y me manda ya un ratito a sufrir afuera. Y eso es triste. Si debemos de andar siempre con el Señor para andar fortalecidos en el amor, en el espíritu, para que en nuestro corazón siempre exista la paz espiritual. Pongámonos de pie, vamos a leer un par de versículos. Algo muy grandioso que Dios tiene esta noche para nosotros, y espero que no tomen en cuenta que yo estoy dañado con la iglesia ni cosas por el espíritu. Y le he dicho al Señor, y toda la semana le pregunto, ¿lo doy este mensaje o no al Señor? Pero el Señor me tienes que hablar mi palabra. Si algo sienten que es duro, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer hasta el 6. Aquí hay un gran mensaje para la iglesia y en especial para mí, porque el que predica tiene que predicarlo primero a sí mismo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti, Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Glorioso Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de irme a tu pueblo, porque háblame primeramente a mí, Señor, y que por mis labios pases juego, Señor. Limpia mi alma, limpia mi lengua, limpia mis paredes de todo lo malo que pueda tener dentro de mí, para no ofender a tu pueblo, porque tengo que hablar de tu santa palabra, Señor. Pero no quiero que se sientan ellos dañados, Señor. Mi interés es que crezcamos espiritualmente y que hagamos las cosas como tú nos las mandas, no como yo creo. Porque yo vivo equivocado como humano que soy, pero tú sí eres perfecto, tú eres el dueño de la perfección, tú mismo la hiciste. Por lo tanto te pido que entres a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nos redargullas en tu Santo Espíritu, Señor. Y si nuestros corazones están cristalizados,
Ayúdanos, Señor, para que no estén de esa manera, sino que tú estés dentro de nosotros, amado Dios. Santo eres, Padre. Santo eres, Padre celestial. Amén y amén. Pueden sentarse. Al ponerme a meditar un rato sobre la palabra del Señor, a veces me lleno de tristeza y a veces me lleno de alegría. Yo nací en una iglesia en el volcán de Santa Ana, Palo de Campana, y a pesar de la distancia que recorríamos, quizás nosotros recorríamos 4 kilómetros todos los días para ir a la iglesia, pero no nos perdíamos los cultos. Gloria al Señor. Yo, como niño, se me rompían los zapatos y ahí iba con un alambre o con un pedazo de... Recuerdo que con el osizote amarramos los zapatos cuando se nos rompían, pero ahí íbamos siempre caminando para la iglesia. Muchas veces me dormía en las bancas de la iglesia en los cultos, porque empezábamos como a las 6 y terminábamos como a las 9, y varias veces no me golpeaba porque era de polvo la tierra que caía. Pero ahí estábamos en los cultos, todos los miembros de la iglesia con sus hijos, y habíamos una gran cantidad de hermanos en esa época ahí. Y quizás de todos esos que llegábamos allá, quizás solo yo dormimos todavía. ¿Sí? Todos ya murieron. Los primeros fundadores que llegaron allá a ese lugar. Pero nos congregamos un grupo como de 60 personas. Mi papá tuvo el privilegio de andar haciendo campos blancos y fundamos muchas iglesias del volcán, fueron fundadas por mi papá, que como miembro de la iglesia él andaba predicando la palabra del Señor. Una de ellas es una que está en el lago Coatepeca, y Grecia y muchas iglesias más, quizás unas 8 iglesias. Y ese mismo espíritu traje cuando vine a la iglesia de Dios, que nos venimos para Santana, y aquí le puse esa inyección al hermano Carlos Pacheco, y empezamos a fundar. Ya fundamos unas 8 iglesias con la Iglesia de Dios. Andaba la hermana Julita en el tiempo en el Pica con su esposo, y tuvimos el privilegio de fundar la iglesia de allá que está abajo del cementerio. Recuerdo, Clesa parece que se llama, si no me equivoco. La fundamos otra iglesia aquí por Tezuelo. En fin, como 8 iglesias se fundaron de esas, otras aquí en la ciudad. Pero el crecimiento de la obra era bonito, y hacíamos convenciones cada 3 meses, era muy alegre, todo bien para arriba. Pero luego, por situaciones familiares, me mandaron a Betel. Ahí terminé de crecer en el tabernáculo bíblico, y ahí me sirvió de una gran bendición. Y ahí a la edad de 12 años de Betel fuimos como 125 muchachos, yo tenía unos 12 años tal vez. Fui bautizado allá en el lago Coatepeca, en un lugar que le Los Leones. Pero fuimos como 125 muchachos, que antes también solo yo que aquí vivo de todos. Toda la cantidad de jóvenes que fuimos a bautizarnos. Y así seguido eran cantidades, montañas de muchachos bautizados. Esa iglesia iba a expandirse tanto que en esa época éramos más de 1000 personas que nos congregábamos ahí, pero todos teníamos diferentes privilegios. Teníamos escuela dominical, teníamos el grupo de las damas auxiliares, teníamos el grupo de los caballeros, estaba constituido también las diáconos varones y las diaconisas hembras. En fin, estábamos bien organizados. Pero luego volví a la iglesia de Dios, y después cuando el hermano Rigo me invitó a la iglesia, desde entonces he venido aquí queriéndome congregar. Ya tengo varios años de andarlo siguiendo la hermana Julita, y he visto cómo la iglesia está floreciendo, pero ahora veo que cada día va perdiendo fuerza. Yo no les voy a decir que son ustedes los culpables, ni de nadie, no estoy culpando a nadie, pero algo nos está haciendo falta. Algo falta. Y ayúdenme a descubrirlo. Como les digo, si por lo que voy a decir ya me dicen ya que ya no predica, pues gloria a Dios, pero denme la oportunidad de ir tocando la guitarra mientras viene otro. Solo eso es suficiente. No quiero que decir tan mal, porque la verdad me da tristeza ver cómo no podemos rever muy los
corazones de las personas. Ya no se oyen amén, ya no se oyen aleluya, ya no se oyen gloria a Dios. Pareciera que estamos predicando en un velorio. Es triste. Eso le pasaba a la iglesia de Sardis cuando el Señor escribió esa carta. La iglesia de Sardis fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, una iglesia inmensa, grande, muy inmensa. Y él, cuando llegó a ese lugar, que anduvo allí, que todavía no conocía a nadie, y se caminó por el parque, por todos aquellos lugares, vio que era un lugar muy religioso. Ellos seguían a la famosa Diana. Habían hecho templos inmensos, pero habían puesto un rótulo: al Dios no conocido. Y se agarró de ese tema Pablito para empezar a hablarles. Yo de ese mismo Dios les vengo a hablar, al Dios no conocido, porque es el Dios que ustedes han despreciado, que no le dan la importancia con ustedes. Y ese Dios no conocido es el que nos enseña cómo debemos de andar en sus caminos, cómo debemos de caminar. La iglesia de Sardis se llegó a un gran conformismo cuando se fundó y se expandió, y todo el que entraba al templo y que no era evangélico aceptaba a Cristo, y la iglesia fue una de las mejores iglesias con más de 500 miembros, inmensa. Pero hubo un momento que su confianza en ellos, creyeron que era de ellos todo, empezó a decaer, hasta que Dios les mandó esa carta a través de Juancito y les dijo: sos una iglesia buena. Pero todavía hay un residuo, hay un remanente, hay un grupito todavía que me glorifique en espíritu y verdad, y por esos que oran es todavía que la iglesia todavía existe. Pero no se confíen, porque también si ellos se descuidan, va a morir de Dios. Qué triste es. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas. ¿Y por qué pasamos por alto tantos versículos y tantas cosas bonitas que la Biblia tiene para nosotros? Pues, creemos que es historia, creemos que es pasado, que eso pasó hace 2000 años en el siglo I, y hoy estamos en el siglo XXI. What are you doing? ¿Qué está pasando? Aleluya. Regresemos, despertemos. Busquemos a Dios en espíritu y verdad, pero como Él quiere que le glorifiquemos, no nuestra manera, la manera de nosotros está equivocada, está errada. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios tiene su santa palabra, cómo debemos de glorificarle. Amén. Y esos ejemplos vivos que Él dejó allá del siglo I, que lo escribieron, son para ahora, son para nosotros, para que nosotros despertemos, que abramos nuestros ojos. Una experiencia en el pasado de un hombre que Dios lo formó para que salvase a su pueblo Israel, y fue Sansón. Lo dotó de tanta fuerza que él solo dominaba 3,000 o más hombres. Con la quijada de un asno dominaba y los vencía a todos, y él de su pecho lo erguía y decía: soy Sansón, el más fuerte. Pero se estaba descuidando espiritualmente, y cuando el descuido llegó a su vida, ¿qué pasó? Lo agarraron, lo amarraron, le quitaron el pelo y lo llevaron de esclavo. ¿Y qué es lo que primero que perdió? Perdió sus ojos. Iglesia, ¿será lo que nosotros estamos ahorita ciegos espiritualmente? Habemos perdido nuestros ojos espirituales y por eso no vemos las cosas como son y las estamos viendo a nuestra manera. ¿Qué pasa, iglesia? No entiendo, yo no alcanzo a percibir las cosas. ¿Seremos unos Sansones? Yo no entiendo, de veras. A veces me pregunto, digo: Señor, ¿qué pasa? Yo no quiero hablar así, Señor. Tú lo dices ahí, pero me da miedo. Siento miedo a hablar de tu palabra, Señor. Pero me tienes que hacerlo. Aunque solo te dejen tocar la guitarra. Y si un día te quitan la guitarra, ahí te sentas siempre para mientras. Yo tengo que te hermanos, la palabra del Señor es dura. Amén. Queremos la salvación. Miren lo que nos habla de Sansón. Sansón es un hombre con sus grandes músculos, todo eso, y nadie podía contra él. Pero el descuido espiritual de su vida fue un fracaso.
¿Seremos Sansones nosotros si estamos ya debilitándonos? Y estamos solo confiando en lo que fuimos ayer, que ayer nuestra iglesia era fortalecida y fuerte, y queremos vivir del pasado y el presente no lo traemos en la actualidad. ¿Qué pasa? ¿Queremos vivir de recuerdos? Si yo les pregunto, todos somos mayores de edad y casi son pocos los jovencitos que hay, pero cuando nosotros éramos bonitos, yo recuerdo que cuando era joven, y no había qué muchachas elegir porque todas querían que yo fuese su novio, porque era bonito. Máxime cuando ya me vieron que ya manejaba un carro, no, eso me conviene. Hermanos, todo se va perdiendo en la vida, nos vamos desgastando. Pues aprovechemos lo poquito que nos queda todavía, el residuo que hay todavía dentro de nosotros, aprovechémoslo para levantar y traer nuevos jóvenes para que esto continúe, los jóvenes que teníamos 100 años. Pero creen que con oración, con sacrificio, con ver que cambiamos un poco el mecanismo, no pudieran volver a rescatar la juventud perdida, o miembros perdidos, o tal vez no ellos, sino que nuevos vecinos. Con nuestro testimonio también hablamos. Desde que yo me preocupé cuando esa muchacha allí estábamos en esa vela y me dijo, ¿no quieren aceptar? Llegó en medio de los dos y nos dice, ¿no quieren aceptar ustedes, aprovechar y aceptar a Cristo en este momento? Si el cristiano en su rostro se debe reflejar que carga el Espíritu de Dios, quizás desde el ratito de mi vida salió el Espíritu Santo de mi cuerpo, no lo vieron en mí, lo vieron hasta que pasé a cantar y ahí se dieron cuenta que sí, glorificaba al Señor. Hermanos, la iglesia de Sardis pasó por una etapa bien difícil. Se confiaron, creyeron que ellos eran todo, era la iglesia más grande y era un lugar central donde por aquí pasaban todos los pueblos para llevar, diversificarse para otros lugares. Pero ellos estaban confiados porque era la capital de Lidia en ese tiempo, y siendo la capital de Lidia, todos sus muros estaban fortalecidos. Entonces allí no había problemas de ladrones, no había problema de esto, porque tenían guardias donde entraban y no había nada. Pero hubo un momento, un día, por el siglo VI, que se descuidaron y se durmieron sus guardianes. Y cuando se durmieron, aprovecharon y fue invadida. 2 veces fue invadida. Fue invadida por los medo-persas y fue invadida por los griegos. Lo dice la historia, eso me recuerdo cuando yo estaba estudiando allá por el 3er curso, que decía que cómo eran los gobiernos que destruían todas esas cosas. Pues ella fue destruida por eso, porque confiaron tanto que llegó el enemigo, se filtró y los destruyó y los debilitó. Pues nosotros no dejemos que entre en la fortaleza espiritual que Dios nos ha dado, no dejemos que haya invasión, ni dejemos ningún espacio por donde se mete el enemigo en nuestras vidas. Si Sardis tuvieron ese problema que dejaron que se filtraran, nosotros no dejemos que se filtren ni por ningún espacio. No le dejen huequito alguno al enemigo. Estaremos faltos de oración. Solo el ratito que nos dicen que vengamos a orar, acá oramos. No leemos nada de la palabra del Señor. Suficiente lo que vimos en los mensajes. ¿Qué pasa? Esa es mi pregunta. Esa es mi question. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? Necesitamos más despertar en el Señor. Necesitamos volver a la verdad, volver al realismo de lo que Dios quiere que seamos. No estemos como la iglesia de Saúl, el rey Saúl, cuando fue elegido, ustedes saben por qué lo eligieron, ¿no? Porque el pueblo de Israel quería ser como los demás pueblos que tenían un rey. Querían ellos tener un rey y eligieron al rey Saúl, porque él que era más grandote, más regular, de físico y todo, su constitución física y todo. Y le dijo Samuelito, a este vamos a servir para rey. Pero eso lo enalteció y lo enorgulleció, que eso mismo lo hizo perder su reino. ¿Y cómo terminó Saúl? Queriendo buscar a Dios
desesperado, que llamó a aquella pitonisa y le dijo: hazme venir el espíritu de Samuel para hablar con él. Nosotros no necesitamos pitonisa ni nada, solo necesitamos arrodillarnos y dejarlo siempre delante de la presencia. Eso necesitamos. O necesitamos nosotros, como hacemos muchos hermanos, y disculpen si hay algunos hermanos de esos aquí, necesitamos andar buscando donde hay hermanas que oran para que oren por nosotros. ¿Necesitamos eso? No, ¿verdad? Necesitamos, yo voy donde el hermano Armando porque él tiene el don de profecía y que me diga si me va a ir bien mañana o no. Pero el hermano Armando se da cuenta que yo tengo más mujeres y el Señor dice que tenés tantas mujeres y que no sé qué. Ay, salgo enojado con el hermano porque me dijo la verdad. Y no era la verdad que él me está diciendo, porque Dios no debilita a nadie que anda diciéndole cosas así al Señor. Dios no habla de esa manera. Dios habla de fortaleza espiritual, de crecimiento en Él, de que nos solidifiquemos en su gracia, de su amor y su misericordia. De eso habla el Señor. De eso habla el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que usted crezca, que no se quede enanito. ¿O será la leche demasiado adulterada que estamos tomando en los mensajes? ¿Será que la quesadilla que nos está sirviendo aquí el pan de vida está cruda y le falta algo? ¿O las tortillas están mal tostadas y mal cocidas y nos hacen daño? No, hermano, busquemos bien la presencia de Dios. Si Él les ama, Él quiere su alma, Él quiere que aquel día, cuando dijeron en Corintios, que cuando suene la séptima trompeta, nos levantemos con Él en gloria para recibirle. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes no está hablando solamente que había descuido, que 5 eran sensatas y las otras 5 no. Las 10 vírgenes somos nosotros, la iglesia, que estamos esperando al novio para las bodas. Aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos aceite en nuestra lámpara y que el trompa de esa trompeta sonando en los aires nos levantemos y nos vamos a comer en gloria? Pero ¿cuántos nos vamos a ver que mi lámpara no tiene aceite, solo veo que van los hermanos hacia el cielo? Ese es el mensaje de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes es para que usted empiece a comprender y a entender que las 10 vírgenes son lo que es la iglesia completamente, que solo 5 estaban preparadas, solo 5 entendieron que tenían que estar llenas del Espíritu Santo en sus lámparas, pero las otras 5 no, confiadas. Yo estoy confiado que el hermano Armando va a orar por mí, el hermano Francisco está orando por mí, ¿yo para qué voy a orar? Hay que ellos se gasten sus rodillas orando por mí, ¿y yo para qué? No. Dios quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Dios quiere que todos le glorifiquemos en espíritu y de verdad. Dios todos quiere que crezcamos. ¿O estamos conformes con ser enanitos? No. Es linda la palabra del Señor. Amén. Pero oh, qué dura es tu palabra. Oh, qué dura es tu palabra. David en su reino, en lugar de estar allá peleando con sus soldados, el puño de soldados allá y él paseándose en su trono, vio a la mamá del rey Saúl, Salomón, y le gustó, pero se dio cuenta que era casada, había un problema. Pero como no estaba espiritualmente bien en ese momento, porque estaba diocioso, en lugar de estar allá defendiendo a su pueblo que el Señor le había dado, estaba diocioso paseándose en su pedestal allá arriba. Y la codició, la deseó, y después decidió matar a Urías. Y cuando le dijeron, ya mataste a Urías, entonces dijo, bueno, sí. Hizo un banquete, le invitó y se quedó con ella. Y ahí nació el primer hijo que murió, tal ya ustedes conocen cómo pasó eso. Y el segundo hijo, que fue el rey Salomón, fue el que quedó en el reino. Pero él fue un descuido que tuvo con el Señor. Y ese descuido fue fatal, porque el castigo, un día,
Tal vez ya no es como le digo, no sé si volvería a predicar, pero el castigo que recibió el pueblo de Israel por culpa del pecado de David fue grande. La mortalidad que hubo de tanta gente que murió por el pecado que había cometido su rey. El rey tiene el problema y le dice, ¿qué quieres? Y le pone Dios las opciones, ¿quieres esto, quieres esto, lo otro? Y él escoge uno y al escoger uno le empieza a matar todo el pueblo. Cuando él ve que ya es demasiado el pueblo que está muriendo, no, Señor, da tu espada ya. Si ellos no son pecadores, el pecador soy yo, Señor, y cae arrodillado. ¿Recuerdan eso de David? Y David, cuando él se arrepiente, tuvo necesidad de volverse a redarguir, de quebrantar su corazón, quebrantar sus sentimientos, para ponerse los ojos espirituales y darse cuenta que había equivocado. Porque a los ojos ya le había pasado lo de aquel hombre Sansón que había perdido sus ojos, ya estaba viendo las cosas materiales como rey. Pero hay que ver siempre con los ojos espirituales, hermanitos. Veamos al Señor siempre. Aleluya. Yo siento cada noche, ha sido rara la noche que no llega el Señor, mi Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es que llega a mi cama? Yo no sé. Pero lo bonito es de que bien lo siento cuando Él llega a tocarme mis rodillas. Y bien siento cuando sus manos me las ponen y sumen sus deditos en Él. Bendito Dios. Hay veces que ya estoy queriéndome quedar dormido y vuelvo a ver y no hay nadie. Eso me pasa seguido. Antenoche me había quedado de lado un rato dormido. Cuando en la cama sentí que se me subió. Era uno de mis hijos que acaba de entrar, les vi todas las luces apagadas y volví a ver. No había nadie. Es el Señor que siempre nos tiene que acompañar. Amén. ¿Cuántas veces lo ha sentido usted en su corazón? Algunas veces yo lo he sentido, pero algunas veces le conté que me dolía en la rodilla y me dijo, ¿qué pastilla me va a dar el Señor? Algo raro. Si Él nos recomienda pastillas, la pastilla del cristiano son las oraciones. Y me llevó a dar 2 pastillas y el siguiente día no tenía nada. Gloria a Dios, aleluya. Dios se manifiesta y se hace sentir en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros lo vamos a menospreciar? Quizás cuando ustedes llegan a su casa, no lo sé, perdonen, pero quizás llegan a ver que ponen el televisor a ver cómo va la novela o cómo van las cosas. O a saber qué es lo que hacen que no es agradable ante los ojos de Dios. Yo ni televisor tengo en mi casa desde hace años que se me quemó el que tenía. Gracias al Señor, alabo y glorifico al Señor. Me gustaban los partidos de fútbol, pero ya ni los puedo ver. Ahora en lugar de ver eso, mejor la Sagrada Escritura. Ahí tengo un cuaderno donde tengo apuntado puños de mensajes. Pero él me dijo que tenés que hablarle sobre el libro de Apocalipsis. Y todo esto mensajes atrás se da cuenta que sobre eso he venido hablando siempre. Pero no soy yo, es la palabra del Señor. Sardi estuvo muy fortalecida y muy confiada. Y eso mismo hizo que se apagara todo eso, pero el Señor todavía se lo advirtió y le dice ahí en el capítulo 2. Pero todavía hay un remanente, hay un grupito, hay un poquito que todavía por eso podemos echar a andar el motor y seguir adelante. Porque la luz roja nos está avisando que estamos en peligro. Amén. Y no se apague esa luz roja, está advirtiéndonos. Y si nos está advirtiendo esa luz roja, quiere decir que si no, cuando la luz roja se apague del todo, se termina. Volvamos en sí. Volvamos en sí, volvamos a ver en qué fallamos, en qué necesitamos, porque es lo que estamos necesitando. Veamos cuál es el área que nos hace falta. Una vez les dije, reunámonos, organicémonos, hagamos la iglesia de nuevo, tenemos miembros para poder hacer los diáconos, para poder dar diaconisa, para que hagamos nuestra escuela dominical y todo. Pero mis palabras se fumaron, no se tomaron en cuenta. ¿Será que son de más mis palabras? Porque yo quiero ver una iglesia otra vez como la tuvimos cuando estaba el hermano Rico. Yo no quiero vivir del recuerdo pasado. El recuerdo ya pasó y es historia. Pero el presente, ¿creen que no puede? Hay una expresión que dice, que la he oído en muchas ocasiones. Sí se puede, sí se puede. Pero el Señor todo se puede. Amén.
cuando es para él, hasta él se siente orgulloso de ver que sus hijos están queriendo trabajar y salir adelante. ¿O creen que no? ¿Estoy equivocado, hermanitas? No, hermano, aleluya. Si yo estoy equivocada la palabra del Señor. Miren, es tan dura las cosas en la vida que el hombre dice, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no vas a preguntarle por qué me está yendo mal? ¿Por qué sucede todo esto? Porque no es, Señor, en tus manos pongo mi problema, dale solución. Él da la respuesta. Si Él es fácil de encontrarlo, si Él, solo le marcamos ahí, hay un libro, díganme el libro de 33.3, la cita, vamos a ver si alguien me ayuda ahí. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te Ahí nos responderé. está diciendo el Señor que le tenemos que buscar. Hasta con número de teléfono, no se oye 33 ¿no? Entonces está fácil, no es fácil, está difícil. Lo difícil es cuando usted busca el nombre de una persona, de un doctor, de un médico y no sabe dónde irlo a buscar y va, ahí anda todo perdido. Nosotros ya no estamos perdidos. Nosotros tenemos un gran doctor, un gran médico, alguien que nos da fuerza, alguien que nos da vigor, alguien que nos da energía, alguien que nos quiere limpiar nuestro cerebro, alguien que nos quiere limpiar nuestro corazón, que todo nuestro torrente sanguíneo esté limpio, porque Él quiere habitar dentro de nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. No con la experiencia que pasó Samuel, de que tuvo que buscar otro rey porque a Saúl ya no servía. Raúl, su pecado lo llevó al final que él mismo se suicidó, él mismo se mató. Él y toda su familia murieron. Solo un hijo, un nietecito de él quedó vivo nada más. Pero nosotros, hermanos, podemos despertar todavía a la verdad y a la realidad. Veamos todas las experiencias pasadas. Miren, aquel hombre cuando nació y su mamá le deseaba que él llegase a ser el que dominara todo Israel, y con el otro hermano se pusieron que él despreció por un plato de comida, por un plato de lentejas, despreció su primogenitura. ¿Y usted desprecia su primogenitura en el Señor? Él despreció todo, porque le interesó más a estar saboreando aquel plato de lentejas que estar saboreando la gloria que su padre le iba a dejar cuando lo bendijera. Dios nos quiere bendecir, hermanos. Dios quiere derramar su Santo Espíritu sobre nosotros. Quiere que volvamos a ser una iglesia como la del ayer, pero esta del ayer que quede como un recuerdo vivo para que sea ahora, porque lo que hicimos ayer es historia, es pasado, es too late. Todavía no lo recordemos, olvidémoslo, pero volvemos al presente. Ese es el que nos interesa. Eso es lo que quiere el Señor en sus vidas y en mi vida. Pero si nosotros nos descuidamos y no crecemos en el Señor, no es porque el Señor no quiere que crezcamos, si Él ya lo dejó todo escrito en su santo libro. Por eso terminó Él diciendo, el que tenga oídos, dice, oiga, no lo dice Dios. La palabra del Señor es muy fuerte. Y ahí fue el propio Jesucristo hablando con Juancito. Allí no fue que otro le iba a decir todas esas cosas. Muchos le tienen miedo al Apocalipsis porque habla de caballos, habla de esto y el otro. Como no, hombre, el Apocalipsis es para fortalecernos y crecer más en el Señor. El Apocalipsis, lo único que para poderlo comprender tenemos que leer bien el libro de Daniel y muchos libros más de la Biblia. Y entonces nos encajamos y lo ponemos en un solo enlace. Y ahí vemos la respuesta de esta está en la otra y todo. Viene el enlace completo. Ahí tenemos la experiencia de lo que leyó hoy el hermano en la mañana de la lectura bíblica. Aquella pareja muy bonita que el Señor puso ahí en el jardín del Edén. Ellos, les digo al Señor, todo lo puedes hacer. Todo esto es tuyo. Tú lo puedes dar. Ellos andaban muy bonito ahí, pero este árbol no lo toques. Pero fue lo primero que llegó el diablo a decirle, comer eso, si Dios te está engañando, Él está equivocado. ¿Cuántas veces nosotros decimos,
No nos está viendo ningún hermano. Vamos a hacer algo fuera de lo normal. No nos está viendo nadie, pero nos está viendo Dios. De los ojos divinos no se aparta nadie. De los ojos celestiales siempre están sobre nosotros. Y hay algo. Dios es omnipresente, omnisciente. Y Dios es de esa manera. Dios en todo lugar anda con usted. Amén. Dios no es que Él esté en su trono sentado. Pero Dios anda siempre dentro de usted, pero si usted se lo permite. Él vive dentro de nosotros. No es como el diablo, que Él no, Él tiene ayudantes. Él tiene otros que para que lean los mandados. Pero Dios no necesita mandaderos. Él propio anda con nosotros. Y Él dice, si Él cuida de las aves, Él cuida de mí. Aleluya. Miren, nunca han estado ustedes en la ribera de un río o en una montaña metidos. Qué lindo se oye cómo trinan esos pájaros. Las alabanzas al Señor. Cuando los ramajes de los árboles se chocan unos con otros y se liman, qué linda la música que dan. Eso es bello. Oír todo eso que Dios da naturalmente y todo eso. A veces yo me gusta recostarme y ver para el cielo y me encanta ver cómo las nubes con ese gran espesor blanco que están allá, ¿cómo podrá hacer para sostenerse si después se cargan de agua y empiezan a gotear y a tirar ese líquido? Si son toneladas las que tiene ahí en el aire, en el tenido. ¿Será porque ellas, por su bella gracia, están ahí? Dios las tiene, y así como nos tiene en el aire esas nubes cargadas de agua, así nos tiene Dios en sus manos. Así nos tiene en sus plantas de sus pies. Dios se las anda cuidando, ahí anda Él con ustedes. Dios les da la fuerza divina para que ustedes subsistan, pero porque Él dice que no quiere que sean como la iglesia de Sardis. Todavía falta que hable sobre dos, pero como les digo, no sé si Dios lo va a permitir. Todavía falta que hable sobre dos iglesias más. Ya de la iglesia de la que hablo, pero porque son 7 iglesias. Y preparémonos, hermanos, porque esto no es broma. Parece broma el Evangelio, pero el Evangelio no es broma. Voy a decir algo. Dios hizo de lunes, martes, miércoles, son 7 días. Y en esos 7 días se reflejan los 7,000 años de que va a existir la tierra. Óiganme bien. Estoy hablando escatológicamente. Son 7,000 años, de los cuales de Adán a Noé, 2,000 años, 2 días. Óiganme bien. De Noé al Señor Jesucristo, a la venida de Jesucristo, que lo habla el libro de Daniel, otros 2 días, otros 2,000 años. Y del Señor Jesucristo al ayer, otros 2,000 años. Y estamos en el 2024. Son pocos días, pocos años quedando para empezar con el milenio. Una vez medio le expliqué todo eso, cómo era, sobre esa situación de que habla sobre los 7 días. Pero por eso solo 7 días son marcados en el calendario, porque son 7,000 años. Y ya cuando se termine el 7º, entonces cuando la trompeta suene, baja el Señor y nos vamos a comer en gloria. El hermano Urbino se nos adelantó y se fue. Él está gozando allá. Era un hombre, lo poco que yo lo pude conocer, digo lo poco porque ahora los domingos lo veían, pero es el pan de Dios. Amén. Un ángel terrenal que dice, qué dulzura como se dirigía uno. Busquemos al Señor, hermanos. No nos soltemos de su mano. Y si algo nos hace falta, tenemos un gran maestro como es el hermano Armando, aprovechemos su capacidad. Él es muy capaz. También el hermano Francisco es muy bueno para enseñar también. Pero no nos soltemos del Señor. No confiemos en las enseñanzas que yo pueda dar porque pueden estar malas. Por eso les digo, lo que yo digo, pero ahí en la Biblia no es lo que yo lo estoy diciendo mal. Pero el Señor es grande, el amor y misericordia. Y les ama. Si no les amara, no les mandara mensajes para que redarguyen sus corazones y que estén con Cristo, constritos, humillados. Yo no vivo, no ya yo, pero Cristo sí vive en mí. Y en la casa de mi papá, muchas moradas hay. Por lo tanto,
Una de esas es para usted y es para mí. ¿O no quieren tener la salvación? Si estuve aquí en la tierra, andar ahí trabajando, andar haciendo todas las cosas, es feo. Pero no vamos a trabajar, vamos a pagar. Oh, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Eso es lo que va a hacer. Que viviremos cantando, glorificando, ensalzando su nombre. Por eso Él les habla eso esta mañana. Y si en mis palabras hay un error, hay una equivocación de una palabra bien, delante de la presencia de Dios, perdone. Porque yo no a mis hermanos. Si les amo de verdad, les amo con el corazón y les quiero de veras. Si no, no trajera ese mensaje. Pero les quiero.